Durante más de 70 años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido presentada como el gran escudo defensivo de Occidente. Sus miembros sostienen que su existencia ha evitado guerras entre las principales democracias europeas, ha garantizado la seguridad colectiva frente a amenazas externas y ha contribuido a mantener un orden internacional más estable. Sin embargo, sus detractores responden que la historia cuenta otra versión muy distinta. Señalan que la OTAN no desapareció cuando terminó la Guerra Fría, sino que amplió su radio de acción, intervino militarmente en conflictos cada vez más alejados de sus fronteras originales y acabó convirtiéndose en uno de los actores geopolíticos más influyentes del planeta. Entonces, ¿es realmente una alianza defensiva o se ha transformado en un instrumento para proyectar el poder de las grandes potencias occidentales? Responder a esa pregunta exige dejar a un lado los eslóganes y analizar los hechos. ¿Por qué nació realmente la OTAN? ¿Tenía sentido que continuara existiendo tras la desaparición de la Unión Soviética? ¿Qué consecuencias tuvieron sus principales intervenciones militares? ¿Ha contribuido su expansión hacia el este a reforzar la seguridad europea o por el contrario, ha incrementado las tensiones con Rusia? Y sobre todo, ¿sigue siendo una organización diseñada para preservar la paz o responde a intereses estratégicos mucho más amplios? En este video recorreremos su historia, examinaremos las decisiones que marcaron su evolución y analizaremos tanto los argumentos de quienes consideran a la OTAN un pilar indispensable de la estabilidad internacional como las críticas de quienes creen que en más de una ocasión ha terminado generando los mismos problemas que decía querer evitar. Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte nació oficialmente el 4 de abril de 1949, en un mundo profundamente marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada económica y militarmente, mientras que dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaban a disputar la hegemonía mundial. En pocos años, el continente había quedado dividido en dos grandes bloques ideológicos. Al oeste se consolidaban las democracias liberales tuteladas por Washington, mientras que al este, alrededor de Moscú, se posicionaban gobiernos de orientación socialista en Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia y Alemania Oriental. La crisis de Berlín de 1948 y el temor infundado a una posible expansión militar soviética convencieron a numerosos gobiernos europeos de que necesitaban una garantía de seguridad mucho más sólida que los acuerdos diplomáticos existentes. Fue en ese contexto cuando 12 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia firmaron el Tratado del Atlántico Norte. El corazón del acuerdo era el famoso artículo 5, según el cual un ataque armado contra cualquiera de sus miembros sería considerado un ataque contra todos ellos. La idea era sencilla: si la Unión Soviética atacaba a un país aliado, tendría que enfrentarse inmediatamente al poder militar conjunto de toda la alianza, incluida la mayor potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos. Desde la perspectiva occidental, ese compromiso serviría como un poderoso elemento disuasorio y reduciría considerablemente las posibilidades de una guerra en Europa. Sin embargo, la OTAN nunca fue únicamente un mecanismo de defensa colectiva. Desde el principio también representó la consolidación del liderazgo estadounidense sobre Europa Occidental. Tras financiar la reconstrucción del continente mediante el Plan Marshall, Washington no solo proporcionó ayuda económica, sino que integró progresivamente a sus aliados dentro de una estructura militar permanente bajo mando conjunto. Estados Unidos aportaba la mayor parte de los recursos, el armamento estratégico, la capacidad nuclear y buena parte de la planificación militar, mientras que los países europeos coordinaban sus fuerzas dentro de una organización común. Para Washington, aquello garantizaba
que Europa Occidental permaneciera firmemente integrada en el bloque occidental y dificultaba que cualquiera de sus principales aliados desarrollara políticas de seguridad completamente independientes. La existencia de la OTAN provocó una respuesta casi inmediata por parte de la Unión Soviética. En 1955, Moscú impulsó la creación del Pacto de Varsovia, una alianza militar que agrupó a la mayor parte de los países socialistas de Europa Oriental bajo liderazgo soviético. Durante las siguientes décadas, ambas organizaciones simbolizaron la división del continente. Aunque nunca llegaron a enfrentarse directamente en una guerra abierta, pues protagonizaron una intensa carrera armamentística. Desplegaron enormes contingentes militares a ambos lados del telón de acero y acumularon miles de armas nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. Paradójicamente, algunos historiadores sostienen que ese equilibrio basado en la destrucción mutua asegurada contribuyó a evitar una guerra directa entre las dos grandes superpotencias, mientras que otros consideran que llevó al mundo repetidamente al borde de una catástrofe nuclear, tal y como ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991 y el Pacto de Varsovia desapareció poco antes, muchos analistas pensaron que la OTAN había perdido la razón que justificaba su existencia. Si la principal amenaza para la que había sido creada había dejado de existir, parecía lógico que la alianza también terminara desapareciendo, o al menos redujera considerablemente su papel. Incluso algunos dirigentes soviéticos y occidentales imaginaron una posibilidad de construir un nuevo sistema de seguridad paneuropeo en el que Rusia pudiera integrarse junto al resto de países del continente. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Lejos de disolverse e incumpliendo las promesas hechas a Moscú, la OTAN inició el mayor proceso de expansión de toda su historia. En 1999 ingresaron Polonia, Hungría y la República Checa. En 2004 lo hicieron Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria. Posteriormente se incorporaron Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte y tras la invasión rusa de Ucrania, también Finlandia y Suecia, dos países que durante décadas habían mantenido una política tradicional de neutralidad militar. Como resultado, la alianza pasó de 12 miembros originales a 32 estados, extendiendo progresivamente su presencia hasta las mismas fronteras rusas. Para la OTAN, esta expansión respondía a una lógica sencilla. Ningún país fue obligado a ingresar. Todos solicitaron voluntariamente su adhesión porque buscaban garantías de seguridad frente a un vecino históricamente mucho más poderoso. Los antiguos miembros del bloque soviético recordaban las intervenciones de Moscú en Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968 y consideraban que integrarse a la alianza ofrecía la mejor protección posible para preservar su soberanía. Además, desde la perspectiva occidental, la ampliación también ayudaba a consolidar democracias jóvenes, fomentar la cooperación militar y reducir el riesgo de nuevos conflictos entre antiguos rivales europeos. Pero esa interpretación nunca fue compartida por Rusia. Desde Moscú, cada nueva ampliación era percibida como un avance progresivo de una alianza militar liderada por Estados Unidos hacia su espacio estratégico más sensible. Las autoridades rusas argumentaban que, aunque la Guerra Fría hubiera terminado, la infraestructura militar occidental seguía acercándose a sus fronteras año tras año, como si el miedo al comunismo no hubiera desaparecido. Esa percepción se vio reforzada por el despliegue de bases, sistemas antimisiles y ejercicios militares en Europa Oriental. Evidentemente, Moscú se dio cuenta de que no lo trataban como un nuevo aliado, sino que seguía siendo la excusa para el expansionismo militar de Occidente. A ello se sumó un viejo debate que continúa abierto entre los historiadores. Si durante las negociaciones sobre la reunificación alemana en 1990 algunos dirigentes occidentales llegaron o no a prometer verbalmente que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Aunque no existe un verdadero tratado firmado que recoja ese compromiso, diversos documentos desclasificados muestran que esa posibilidad fue discutida en conversaciones diplomáticas. Los gobiernos occidentales sostienen que nunca adquirieron una obligación jurídica en ese sentido. Rusia, por el contrario, afirma que el espíritu de aquellas negociaciones
fue posteriormente incumplido. Las advertencias sobre los riesgos de esa expansión no procedían únicamente de Moscú. Algunas de las voces más influyentes de la política exterior estadounidense también expresaron serias reservas. George Kennan, arquitecto de la estrategia de contención durante la Guerra Fría, calificó la ampliación de la OTAN como un error estratégico de proporciones potencialmente épicas, al considerar que alimentaría el nacionalismo ruso y deterioraría unas relaciones que podían haberse estabilizado tras el colapso soviético. Años más tarde, el politólogo John Mearsheimer desarrolló un argumento similar desde la teoría del realismo, sosteniendo que cualquier gran potencia reaccionaría con enorme preocupación si una alianza militar rival continuara aproximándose a sus fronteras. Incluso Henry Kissinger, aunque defendió en diferentes momentos el derecho soberano de los estados europeos a elegir sus alianzas, también advirtió durante años sobre la necesidad de evitar que Ucrania se convirtiera en el escenario de una confrontación permanente entre Rusia y Occidente. A partir de la década de 1990, la OTAN comenzó a experimentar una transformación que cambió profundamente la percepción que gran parte del mundo tenía sobre la organización. Durante más de 40 años había existido, al menos sobre el papel, como una alianza concebida para defender el territorio de sus miembros frente a un eventual ataque del bloque soviético. Pero una vez desaparecida esa amenaza, la OTAN dejó de limitarse a la defensa colectiva y empezó a intervenir militarmente en conflictos situados fuera de las fronteras de la alianza. Para sus defensores, aquello era una adaptación lógica a un nuevo escenario internacional, marcado por guerras civiles, crisis humanitarias y terrorismo global. Para sus críticos, en cambio, suponía el abandono definitivo de su misión original y el inicio de una etapa en la que la organización actuaría cada vez más como un instrumento de intervención militar de las potencias occidentales. El primer gran punto de inflexión llegó con las guerras de la antigua Yugoslavia. En 1995, la OTAN lanzó la Operación Fuerza Deliberada contra posiciones de los serbio-bosnios con el objetivo declarado de detener los ataques contra la población civil y forzar negociaciones de paz. 4 años más tarde fue mucho más lejos. En 1999 inició una campaña de bombardeos sobre la República Federal de Yugoslavia durante 78 días para obligar al gobierno de Slobodan Milošević a retirar sus fuerzas de Kosovo. La operación terminó facilitando el despliegue de una fuerza internacional y el cese de la represión contra la población albano-kosovar, pero dejó una enorme controversia jurídica y política. La intervención se llevó a cabo sin una autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido al previsible veto de Rusia y China. Para los gobiernos occidentales, la urgencia humanitaria justificaba actuar incluso sin ese respaldo. Para numerosos países y juristas, aquello sentó un precedente muy peligroso. Una alianza militar decidía bombardear un Estado soberano al margen del principal órgano encargado de autorizar el uso de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la OTAN invocó por primera y única vez en su historia el artículo 5 del tratado, considerando que el ataque contra Estados Unidos era un ataque contra todos sus miembros. Comenzaba así la intervención en Afganistán, la operación militar más larga de la historia de la alianza. El objetivo inicial consistía en destruir la infraestructura de Al-Qaeda y expulsar del poder al gobierno talibán que daba refugio a la organización terrorista. Con el paso de los años, sin embargo, la misión evolucionó hacia un ambicioso proyecto de reconstrucción institucional, entrenamiento del ejército afgano y reconstrucción de un nuevo Estado democrático. Después de 2 décadas de presencia militar, miles de soldados muertos, cientos de miles de víctimas afganas civiles y un costo estimado de cientos de miles de millones de dólares para los países aliados, la retirada occidental en el año 2021 terminó con el rápido regreso de los talibanes al poder. Para muchos observadores, el desenlace dejó la sensación de que uno de los mayores esfuerzos militares de la OTAN había concluido prácticamente en el mismo punto en el que había comenzado, dañando seriamente su imagen de eficacia estratégica.
Una década más tarde llegaría otra intervención especialmente controvertida. En 2011, durante la Guerra Civil Libia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que autorizaba el uso de la fuerza para proteger a la población civil frente a las tropas de Muammar al-Gaddafi. La OTAN asumió el liderazgo de la operación y estableció una zona de exclusión aérea, pero muy pronto la misión dejó de centrarse únicamente en la protección de civiles y pasó a proporcionar apoyo militar decisivo a las fuerzas rebeldes. El régimen de Gaddafi cayó pocos meses después y el dirigente libio fue asesinado. Sin embargo, la estabilidad prometida nunca llegó. Libia quedó fragmentada entre gobiernos rivales, milicias armadas y organizaciones extremistas, convirtiéndose durante años en uno de los principales focos de inestabilidad del norte de África. Rusia, China y otros países acusaron a la OTAN de haber utilizado un mandato humanitario para impulsar en la práctica un cambio de régimen. Desde entonces, Moscú ha citado repetidamente el caso libio como una de las razones por las que desconfía de las intervenciones occidentales respaldadas por resoluciones internacionales. La suma de estos episodios fue configurando una imagen cada vez más negativa de la organización, mientras que en Europa y Norteamérica muchos gobiernos seguían presentándola como un elemento indispensable para garantizar la seguridad colectiva. En amplias regiones de Asia, África y América Latina comenzó a consolidarse la percepción de que la OTAN actuaba con frecuencia siguiendo los intereses estratégicos de las principales potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos. Esa crítica se veía reforzada por un hecho evidente: la inmensa superioridad militar de Estados Unidos dentro de la alianza. Washington aporta aproximadamente 2/3 del gasto militar total de la OTAN, concentra la mayor capacidad de proyección global y ejerce una influencia determinante sobre la planificación estratégica. Aunque las decisiones formales se adoptan por consenso entre todos los miembros, para muchos analistas resulta difícil separar las prioridades de la OTAN de las prioridades geopolíticas de Estados Unidos. Durante la última década, además, la organización ha vuelto a redefinir sus prioridades. La anexión rusa de Crimea en el 2014 marcó el final del periodo en el que muchos dirigentes occidentales creían posible construir una relación relativamente cooperativa con Moscú. La OTAN reforzó entonces su presencia militar en Polonia y en los países bálticos mediante grupos de combates multinacionales, incrementó la frecuencia de los ejercicios militares en Europa Oriental y comenzó a intervenir de forma mucho más intensa en capacidades de disuasión frente a Rusia. Paralelamente, la organización empezó a prestar mayor atención a amenazas que apenas ocupaban espacio en sus primeros años de existencia, como por ejemplo los ciberataques, la desinformación, la protección de infraestructuras críticas, el espacio exterior y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 aceleró todavía más esa transformación. Aunque la OTAN no intervino directamente en el conflicto para evitar una confrontación abierta entre potencias nucleares, desempeñó un papel central coordinando el suministro de armamento, entrenamiento e inteligencia a las fuerzas ucranianas a través de sus estados miembros. Al mismo tiempo, reforzó su flanco oriental con decenas de miles de soldados adicionales, aprobó nuevos planes de defensa regional y promovió el mayor incremento del gasto militar europeo desde el final de la Guerra Fría. La guerra también provocó un cambio histórico en el norte de Europa. Finlandia ingresó en la alianza en 2023 y Suecia lo hizo en el 2024, ampliando aún más la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Paralelamente, la organización ha comenzado a ampliar su mirada más allá del espacio euroatlántico. En sus últimos conceptos estratégicos, identifica a China como un desafío sistémico debido a su creciente poder tecnológico, militar y económico. Ha reforzado la cooperación con socios del Indo-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y presta cada vez más atención a la seguridad de las cadenas de suministro, las comunicaciones submarinas, los satélites y la inteligencia artificial. Sus defensores consideran que esta evolución responde a un mundo donde las amenazas son cada vez más globales e interconectadas.
Sus críticos, en cambio, sostienen que la OTAN corre el riesgo de convertirse en una alianza con ambiciones prácticamente planetarias, alejándose cada vez más de la misión estratégicamente defensiva con la que fue creada en 1949. Ese debate continúa abierto y constituye uno de los principales argumentos de quienes cuestionan si la organización sigue siendo un instrumento para preservar la estabilidad internacional o se ha pasado a desempeñar un papel mucho más amplio dentro de la estrategia global de Occidente. ¿Qué piensas tú? Espero que este video te haya resultado útil. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.